Buenos días, muchas gracias a la organización del Congreso. La comunicación que voy a presentar se titula Particularidades de la periurbanización en el litoral mediterráneo como condicionante del riesgo de inundabilidad. Muy brevemente me voy a adentrar en uno de los principales factores condicionantes de las inundaciones en las regiones mediterráneas, que es el modelo territorial de periurbanización tan extendido en todo el Mediterráneo. Lo es en la zona de Málaga, lo es en todo el Levante, y que tendríamos que tener más en consideración para limitar los efectos de las inundaciones. Bueno, este es el índice, no me voy a entretener en leerlo para no extenderme demasiado y vamos a empezar directamente. Vale, partimos del hecho de que el litoral mediterráneo se presenta como un continuo urbano en prácticamente todo su territorio, tal como podemos ver en esta imagen nocturna. Prácticamente todo el litoral mediterráneo es un continuo urbano y las áreas periurbanas son el nexo de lo que hay entre los espacios intersticiales de este continuo. Sobre la importancia de los espacios periurbanos en la ordenación y en la gestión territorial no hay ninguna duda, pues además de contravenir el ideal de ciudad compacta al que debemos aspirar urbanísticamente, es también un importante causante y receptor de riesgos naturales. La periurbanización hace que territorios que ya de por sí son muy frágiles frente a los riesgos naturales, como es la región mediterránea, lo sean aún más. Hasta los años 70 del pasado siglo tenemos en el Mediterráneo siempre una región con unas características físicas que predisponen el territorio para que los riesgos naturales sean mucho más notables aquí que en cualquier otra zona. Pero en esta fecha, finalizando el siglo XX o a mediados, finales del siglo XX, comienza también a aparecer el turismo en primer lugar y posteriormente la segunda residencia. Y con esto aparece también el fenómeno de la periurbanización. Los procesos territoriales desde este momento, con este cambio que se produce, como estoy comentando, se vuelven mucho más complejos. Es necesario, por tanto, introducir nuevos enfoques que permitan entender y actuar frente a estas nuevas realidades espaciales. Antes teníamos una dualidad muy nítida entre espacio rural y espacio urbano, ahora no, ahora esta realidad se hace bastante más compleja. La ingeniería, que se usaba mucho durante el siglo XX, comienza a demostrar su ineficacia y la ordenación del territorio comienza a tomar el relevo, o debería tomar el relevo, pues aún hoy, ya bien entrado el siglo XXI, no siempre se le da el peso a la ordenación del territorio que se le tiene que dar y se sigue confiando en la ingeniería, a pesar de que está claro que no es la solución a las inundaciones. Además, la ordenación y la gestión del territorio no debe responder a un mismo modelo en todo el Estado, sino que se debe tener en consideración las particularidades, las características específicas de cada región. El hecho de que aparecieran las zonas periurbanas se comienza a dar en los años 80 del pasado siglo, evidentemente. Hasta entonces las zonas, digamos, fuera de la ciudad eran zonas de exclusión social, pero de pronto empieza a ser unas zonas que atraen a las clases sociales medias y altas que buscan un aislamiento voluntario de la ciudad y acercarse a la naturaleza. Además, empieza a aparecer la globalización que hace que nuestra dependencia de las ciudades no sea tan importante como lo era antes y poco a poco se empieza a romper la dicotomía de la que hablaba antes entre campo y ciudad. Las áreas periurbanas se pueden formar o bien por desarrollo discontinuo, cuando la ciudad crece hacia afuera de manera dispersa, o por desarrollo radial junto a los ejes de comunicaciones, o por desarrollo a saltos, cuando aparecen directamente células de poblamiento en mitad del campo. Normalmente ninguno de estos modelos se ha proyectado previamente, sino que es espontáneo y fuera de ordenación. Según Abadía, apenas el 25% del territorio periurbano responde a la planificación territorial. Esto supone que 3/4 partes de la zona periurbana carecen de ordenación y se deben terminar asimilando a suelos urbanos de manera forzada. Aparecen espacios multifuncionales con la aparición de las zonas periurbanas y se mezclan desordenadamente los usos residenciales, turísticos, agrarios, de ocio, industriales o infraestructuras.
Existe una estrecha relación entre esta realidad y el modelo económico que la alimenta, el capitalismo. El interés meramente económico, cuando no especulativo, está detrás de buena parte de la aparición de estos espacios. Tal como ya citaban Lippiez en 1977 o González Zurrera en 1987, este nuevo modelo territorial no es la evolución lógica del urbanismo, sino la integración del espacio rural en el sistema económico capitalista. En relación a los usos principales, fundamentalmente son los turísticos y residenciales, también son frecuentes los usos agrarios, frecuentemente en fase de preabandono o ya directamente abandonados. Igualmente las infraestructuras, fundamentalmente las viales, pero también estaciones eléctricas, depuradoras o vertederos, entre otras. Y aquellos otros usos que por razones de impacto ambiental, de espacio o de coste del suelo no pueden situarse en zonas urbanas, como es el caso del suelo industrial. También acoge otros usos que arroja la ciudad, como almacenes, chabolas, etc. En cualquier caso, además de ser territorios multifuncionales, son territorios muy variables en el tiempo, son espacios en continuo cambio o en continua crisis. Algunos de los principales factores condicionantes de la inundabilidad en estos territorios son la ocupación de territorios con escasa capacidad de acogida, localización de viviendas y edificaciones en zonas inundables o incluso en el propio cauce, la aparición de numerosas infraestructuras lineales, normalmente transversales a los cauces por la propia configuración del litoral mediterráneo, las numerosas líneas de fricción entre espacios naturales y espacios humanos, la elevada incorporación de residuos sólidos al flujo, tales como partículas de suelo. Frecuentemente los movimientos y los reajustes del terreno rompen la estructura del suelo y hace que sea arrastrado fácilmente por las lluvias más intensas. También material leñoso por las parcelas agrícolas abandonadas, ramas y cañas, y elementos antrópicos abandonados, material de obra, almacenes, chabolas o incluso coches aparcados en los cauces. También la imprevisión en la urbanización y la falta de planificación, ya lo hemos dicho, es frecuente que sean espacios fuera de ordenación y por tanto sin estudio hidrológico hidráulico ni nada que se le parezca, y el frecuente reajuste de equilibrios territoriales y geomorfológicos por neorrelieves o por cambios en los usos del suelo. Todo esto afecta de numerosas maneras tanto a la peligrosidad como a la vulnerabilidad, pero fundamentalmente modifican el coeficiente de escorrentía y eliminan las zonas de laminación de las avenidas. Además, modifican la sección transversal y longitudinal de los cauces. Y como resultado tenemos caudales punta mayores, tiempo de concentración más bajo, menor disipación de energía, aumento de la velocidad y la densidad del flujo. Y otro aspecto importante, y es que se modifica la zona donde se produce la inundación, encontrándonos inundaciones donde nunca antes se habían producido. En unas recientes inundaciones en la provincia de Málaga, en el municipio de Campanillas, hablando con los vecinos me comentaban que estaban sorprendidos, y de hecho no se esperaban la inundación y no estaban prevenidos, porque siempre el río había desbordado en otro sitio diferente al que había desbordado en esta ocasión. Eso hacía que, bueno, en esa zona donde hubo el desbordamiento en esta ocasión, hubiera un colegio, hubiera personas mayores viviendo, casas con sótanos, y fueron más graves las inundaciones precisamente por eso, porque el río cambió su comportamiento después de llevar cientos de años actuando de una manera diferente. Además, el problema ya no solamente es para las inundaciones, sino que también se activan otros riesgos como son los deslizamientos de laderas o la erosión de suelos. Vale, y ya finalizo con esta última diapositiva, y es que, en resumen, las inundaciones en las áreas periurbanas en zonas mediterráneas tienen una etiología muy compleja. En tanto que hablamos de espacios mediterráneos, debemos considerar la torrencialidad pluviométrica, la intensidad de los aprovechamientos agrarios históricos y la intensidad de población. En tanto que hablamos de espacios costeros, con la línea montañosa muy próxima a la costa, debemos considerar las altas tasas de erosión y la alta producción de residuos sólidos en el flujo y la elevada tasa de transformación de la pluviometría en escorrentía. Y en tanto que hablamos de espacios periurbanos, debemos considerar la intensa, acelerada y desordenada evolución del poblamiento y de los usos del suelo. La unión de estos tres sistemas, cada uno con sus propias dinámicas funcionales, generan unos espacios problemáticos y difíciles de analizar,
pero que requieren más atención de las administraciones que ninguno otro, tanto por el gran impacto que tienen las inundaciones como por el valor geoestratégico de estos territorios. Además, aunque complejos, y precisamente por ello, son también muy adecuados para un nuevo y necesario enfoque holístico en el estudio de las inundaciones, donde la idea es construir un análisis sistémico de los estudios sectoriales que se hacen en la actualidad. Es decir, no basta con un estudio hidrológico hidráulico, sino que debemos hacer un estudio más complejo que tenga también en cuenta condicionantes geográficos y territoriales. Vale, muchas gracias.